Mi madre me humilló delante de la familia para defender a su hija favorita, pero la grabación que publiqué la dejó sin palabras y sin poder levantar la cabeza. Mi mamá me acusó de haber robado dinero en plena reunión familiar, así que hice lo que cualquiera haría en esa situación, saqué los recibos, literal. Soy un hombre de 29 años, y esta historia trata sobre mi familia, a quienes, siendo honesto, describiría como cercanos, aunque agotadores en más de una ocasión. Mientras crecía, siempre pensé que éramos una familia normal con sus altibajos, pero conforme me hice adulto, se hizo evidente que las dinámicas familiares estaban lejos de ser saludables o equilibradas. Mi mamá se ve a sí misma como la líder indiscutible de la familia, una especie de matriarca autoproclamada que necesita estar involucrada en absolutamente todo. Tiene la habilidad de microgestionar cada aspecto de nuestras vidas, aunque nadie se lo pida ni lo necesite. Mi hermana mayor, Rachel, de 32 años, siempre ha sido la favorita. No importa lo que haga, para mamá ella es perfecta. Luego está mi hermano menor, Arek, de 26, quien parece tener un don para mantenerse al margen del drama. Él es del tipo que prefiere no involucrarse en los conflictos, optando por el camino de menor resistencia. Yo, en cambio, siempre he sentido que estoy atrapado en el medio. Ni tan perfecto como Rachel, ni tan despreocupado como Arek. Es como si nunca pudiera estar a la altura de las expectativas de mamá. Recientemente, mi papá se jubiló, y mi mamá decidió celebrar la ocasión con una reunión familiar. No preguntó la opinión de nadie, simplemente lo anunció como un hecho consumado. Organizar y controlar cada detalle es su estilo, y nos lo dejó claro, recordándonos constantemente la fecha, la hora, y lo importante que era que todos estuviéramos en nuestro mejor comportamiento. Ya sé por experiencia que eso significa no hacerla quedar mal delante de los demás. Los días previos al evento estuvieron llenos de tensión. Mamá tiene la costumbre de llamar por separado a Rachel y a mí para comentar cosas del otro. Esta vez no fue la excepción. Me dijo que Rachel había preparado un regalo y un vestido perfectos para la ocasión, y luego, con ese tono de juicio disfrazado de curiosidad, me preguntó qué estaba planeando yo. Le respondí que estaba trabajando en un álbum de recortes con momentos importantes de la carrera de papá. Hubo un silencio incómodo antes de que me respondiera con un «bueno, seguro que apreciará el esfuerzo». Lo traduje inmediatamente. No es lo suficientemente bueno. El gran día finalmente llegó. Me retrasé un poco porque quería asegurarme de que mi regalo estuviera impecable. Cuando llegué a la casa de mis padres, me recibieron con esas sonrisas tensas que claramente ocultaban incomodidad. Mamá fue la primera en hacer un comentario, mencionando casualmente que todos los demás habían llegado a tiempo. Lo dejé pasar, como siempre hago, y entregué mi regalo para que lo colocaran junto a los demás. La cena transcurrió como era de esperarse, con conversaciones cordiales pero cargadas de una tensión subyacente. Rachel estaba en modo mano derecha de mamá, ayudándola en todo, mientras Arek, como de costumbre, se mantenía al margen con la mirada perdida en su teléfono. Después de la comida, llegó el momento de los regalos. El reloj caro que Rachel había elegido fue el primero en ser presentado. Mamá no perdió la oportunidad de elogiar a Rachel por su atención a los detalles. Papá agradeció el regalo y se lo puso de inmediato, lo que provocó una ronda de aplausos. Luego fue mi turno. Entregué el álbum y expliqué que incluía fotos, recortes de periódicos y notas de antiguos compañeros de trabajo de papá. Su reacción fue genuina. Pude ver que estaba conmovido mientras pasaba las páginas. Sin embargo, la expresión de mamá lo decía todo. Sonrió de forma rígida y comentó: «Es muy sentimental». No fue exactamente el elogio que había recibido el regalo de Rachel. Justo cuando pensaba que lo peor había pasado, mamá anunció que un sobre con 500 pesos en efectivo, parte del regalo de Rachel, había desaparecido. Su tono era alarmante, como si estuviera segura de que alguien en la casa lo había tomado. La implicación era evidente. Comenzó a mencionar, de forma sutil pero calculada, un episodio de mi pasado en el que tuve problemas económicos durante la universidad. Aunque no lo dijo directamente, todos entendieron a quién estaba señalando. Rachel añadió leña al fuego, diciendo que le había parecido extraño lo nervioso que yo estaba cuando llegué. Me sentí impotente, atrapado en un juicio silencioso. Arek no dijo nada, pero podía notar las miradas acusadoras sobre mí. Respiré hondo, intentando mantener la calma, y les expliqué que no había tenido ni idea de que ese sobre existía. No obstante, mamá insistía, repitiendo que el dinero estaba desaparecido y que tenía que haber sido yo. En ese momento me di cuenta de que las palabras no serían suficientes. Necesitaba pruebas, y por suerte las tenía. Saqué mi teléfono, dispuesto a demostrar cada paso que había dado ese día. Actualización. 1. La habitación estaba sumida en un silencio absoluto, tan denso que se podía escuchar hasta el más leve movimiento de mi teléfono al desbloquearse. Todas las miradas se clavaban en mí, expectantes, mientras me ponía de pie y pedía con calma a todos que se sentaran. Sabía que esta situación no iba a resolverse por sí sola. La acusación pendía sobre mi cabeza como una espada, así que decidí enfrentarlo de una vez por todas. Mamá fue la primera en intervenir.
tratando de minimizar el asunto con un tono despreocupado, diciendo que no debíamos armar un escándalo. Pero yo no iba a permitir que lo pasara por alto. Si querían hacerme una acusación frente a todos, entonces lo íbamos a resolver frente a todos. Abrí mi aplicación de presupuestos, que durante el último año había usado con disciplina para registrar cada gasto, desde los más insignificantes hasta los más grandes. No pensé que este hábito se convertiría en una herramienta clave en una situación como esta, pero ahora estaba a punto de salvarme. Mostré las transacciones recientes a todos, una rápida visita al supermercado en la mañana y un pago de gasolina. Todo estaba registrado. No había gastos ocultos ni lapsos de tiempo inexplicables. Después, pasé a mi aplicación bancaria, mostrando que mis cuentas estaban en perfecto orden, sin movimientos sospechosos. Mis finanzas no reflejaban a alguien desesperado al punto de robar dinero. Sin detenerme, abrí el historial de ubicación de mi teléfono. Los datos mostraban que había conducido directamente desde mi apartamento hasta la casa de mis padres, sin desvíos ni paradas intermedias. Mostré los puntos de GPS y las marcas de tiempo, evidenciando que no había realizado ninguna acción sospechosa. Finalmente, Eric, que había estado observando en silencio, habló. Comentó que la evidencia era sólida y que no veía cómo podría haber tomado el sobre. Algunos primos asintieron en acuerdo, susurrando entre ellos. Por un breve momento, sentí que la balanza se inclinaba a mi favor. Sin embargo, mamá no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. Se recostó en su silla, cruzó los brazos y con una mirada cargada de escepticismo dijo que recibos y rastreos GPS no probaban nada. Afirmó que no se trataba solo del dinero, sino de mi supuesto historial de ser astuto y manipulador. Rachel, como si hubiese estado esperando su turno, apoyó a mamá, insinuando que mi actitud demasiado defensiva me hacía parecer culpable. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me planté con firmeza, dejando claro que no estaba siendo defensivo, sino defendiéndome de una acusación sin fundamento. Les dije que si iban a acusarme de algo tan grave, necesitarían pruebas reales y no meras corazonadas. Papá, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, decidió intervenir. Con voz firme, preguntó directamente a mamá y a Rachel si estaban completamente seguras de que el sobre realmente faltaba, y si tenían alguna prueba concreta de mi supuesta implicación. Rachel vaciló antes de admitir que le había entregado el sobre a mamá más temprano ese día. De repente, todas las miradas se dirigieron a mamá, esperando una explicación. Ella pareció desconcertada por un momento, pero finalmente aceptó buscar el sobre, sugiriendo que todos nos dividiéramos para revisar diferentes partes de la casa. Comenzamos a buscar frenéticamente en cada rincón, cajones, debajo de los cojines, incluso en la basura. Sin embargo, algo no me cuadraba. Mi intuición me decía que mamá sabía más de lo que aparentaba. La observé de cerca y noté que rondaba con nerviosismo cerca de su bolso, abriéndolo ligeramente para echar un vistazo rápido y cerrándolo enseguida. No pude ignorar esa señal. Me acerqué y vi un borde blanco asomándose del bolsillo lateral de su bolso. Metí la mano y saqué el sobre, levantándolo para que todos lo vieran. El nombre de Rachel estaba escrito en el frente con su letra característica. Un silencio absoluto invadió la habitación. El rostro de mamá se tornó rojo mientras balbuceaba una excusa, afirmando que probablemente lo había guardado en su bolso por error y luego lo olvidó. Nadie parecía convencido. Si había tenido el sobre todo el tiempo, ¿por qué acusarme? Rachel quedó atónita, incapaz de decir mucho. Todos parecían demasiado impactados para reaccionar al principio. Eric me lanzó una mirada de comprensión, como diciendo, «Sabía que no habías sido tú». Un par de primos movieron la cabeza en incredulidad. Papá, por otro lado, parecía decepcionado, aunque no estaba claro si lo estaba con mamá o con la situación en general. Recogí mis cosas, anunciando que me marchaba. Mientras salía de la casa, podía oír a mamá tratando de justificarse, pero no me detuve a escuchar. Había terminado con toda esa escena. Cuando llegué a mi auto, el peso de todo lo sucedido finalmente me golpeó. Había demostrado mi inocencia, pero no se sentía como una victoria. Me habían acusado de algo tan serio, no desconocidos, sino mi propia familia, y aunque encontramos el sobre, sabía que esto no era el final. Algo me decía que las consecuencias de esa noche apenas comenzaban. Actualización 2. Después de salir de la fiesta, pasé lo que quedó de la noche tumbado en la cama, repasando cada uno de los eventos que habían ocurrido. Por más que intentaba no pensar demasiado en ello, mi mente seguía volviendo a ese momento en el que mi madre me acusó frente a toda la familia. La escena se repetía una y otra vez en mi cabeza como un mal sueño del que no podía despertar. Parte de mí se preguntaba si había sido demasiado impulsivo al marcharme, pero cada vez que recordaba sus palabras y las miradas incómodas de los demás, volvía a sentir esa mezcla de frustración y dolor. Había demostrado mi inocencia, eso estaba claro. Pero el daño ya estaba hecho. Lo que más me dolía no era el incidente en sí, sino lo que revelaba, la falta de confianza.
¿Cómo había llegado nuestra relación hasta este punto? A la mañana siguiente mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Abrek, uno de mis primos. Él no suele involucrarse en los dramas familiares, así que me sorprendió que me contactara. Su mensaje fue breve, pero directo. Me dijo que estaba completamente de acuerdo conmigo, que pensaba que la forma en que mamá manejó la situación había sido inapropiada, y que él creía que hice bien en defenderme. No añadió mucho más, pero ese pequeño gesto me hizo sentir un alivio inesperado. No estaba completamente solo en esto. Al menos alguien había notado lo injusto que fue todo. Sin embargo, sabía que no podía esperar el mismo apoyo de todos. Especialmente no de Rachel. Ella siempre ha sido la que más defiende a mamá, incluso cuando no tiene razón. No seguía a Rachel en las redes sociales, pero otro primo me envió una captura de pantalla de una publicación suya. Era una de esas actualizaciones vagas y pasivo-agresivas que parecen hechas a propósito para generar reacciones. En ella, hablaba sobre cómo el drama familiar puede arruinar momentos especiales y cómo algunas personas simplemente no saben dejar las cosas en el pasado. No mencionó nombres, pero todos sabíamos a quién se refería. Sus palabras me hicieron hervir la sangre por un momento, pero decidí no darle importancia. Ignorarla era la mejor opción. Por desgracia, mi madre no pensaba dejarme olvidar el asunto tan fácilmente. Más tarde ese mismo día, recibí un mensaje suyo. Insistía en que todo había sido un malentendido y que yo había reaccionado de forma exagerada al marcharme. Me acusó de haber hecho un espectáculo innecesario y de haberla avergonzado frente a la familia. Era la misma historia de siempre. Mamá torciendo los hechos para victimizarse y hacerme sentir culpable. Leí el mensaje una vez más y luego dejé el teléfono sobre la mesa sin responder. No iba a caer en ese juego otra vez. Lo que más me sorprendió fue el silencio de mi padre. Por lo general, él intenta mediar cuando mamá se pasa de la raya, pero esta vez no dijo ni una sola palabra. No sabía si estaba evitando el conflicto o si simplemente no sabía qué decir. De cualquier manera, su falta de acción me hizo sentir más solo que nunca en esta situación. Necesitaba desahogarme, así que hablé con algunos amigos cercanos. No dudaron en señalar lo ridículo de todo el asunto. Uno de ellos incluso bromeó diciendo que debería haber grabado la escena y subirla en línea. Sus palabras me hicieron reír, pero también me ayudaron a ver las cosas con más claridad. Mi frustración era válida. No estaba equivocado por defenderme. A medida que pasaban los días, empecé a recibir mensajes de otros familiares. Algunos primos me enviaron textos diciendo que no podían creer lo que había pasado y que me apoyaban. Uno de ellos mencionó lo incómodo que fue el momento en el que mamá me acusó, especialmente porque era evidente que yo era inocente. Sus mensajes me reconfortaron, pero también me hicieron reflexionar sobre lo fracturada que estaba nuestra dinámica familiar. Entonces, Rachel llamó. Por un instante pensé en no contestar, pero sabía que evitarla solo empeoraría las cosas. Con un suspiro profundo, respondí. No perdió tiempo en acusarme de haber avergonzado a mamá a propósito. Me habló sobre cómo ella estaba estresada y cómo yo había llevado las cosas demasiado lejos al irme. Me mantuve calmado y le expliqué que no iba a tolerar ese tipo de manipulación emocional. Intentó discutir, pero colgué antes de que pudiera continuar. Poco después empecé a escuchar más rumores. Mamá estaba difundiendo su propia versión de los hechos, pintándome como una persona vengativa que había aprovechado la situación para humillarla. Era frustrante, pero no sentí la necesidad de defenderme. Si algunos querían creerle, era su elección. No podía controlar lo que otros pensaban. Un par de días después, papá finalmente llamó. Empezó disculpándose por no haber intervenido en la fiesta, diciendo que no quería empeorar las cosas. Luego me pidió que fuera la persona madura y dejara pasar todo por el bien de la familia. Le respondí que no estaba dispuesto a fingir que todo estaba bien solo para mantener la paz. Le dejé claro que no asistiría a futuras reuniones a menos que mamá se disculpara y mostrara un esfuerzo por cambiar. Pareció decepcionado, pero no insistió. Agotado, decidí compartir mi historia en línea. No mencioné nombres ni detalles específicos, pero necesitaba desahogarme. La respuesta fue abrumadora. Miles de personas comentaron, compartiendo sus propias experiencias de dinámicas familiares tóxicas. Mientras leía los comentarios me di cuenta de que no estaba solo. Era hora de establecer límites. Entonces sonó el teléfono. Era mamá. Quería reunirse para hablar. Dudé por un momento, pero acepté. Si no otra cosa, al menos me daría la oportunidad de dejar en claro que las cosas debían cambiar. Actualización 3. Mamá sugirió que nos viéramos en una cafetería local. Estuve de acuerdo porque me parecía un lugar neutral, lo suficientemente público como para evitar un enfrentamiento directo, pero también lo bastante tranquilo para permitirnos hablar sin interrupciones. La simple idea de sentarme en su casa, donde estaría en su terreno y tendría toda la ventaja psicológica, me causaba rechazo. No quería darle ese poder, no después de todo lo que había pasado. Cuando llegué, ella ya estaba allí. Me esperaba con un café latte entre las manos y esa sonrisa tensa, una que conocía demasiado bien, la que siempre usaba cuando intentaba reparar una situación complicada sin admitir culpa.
Me senté y antes de que pudiera decir algo, comenzó a hablar como si nada grave hubiera sucedido. Me comentó que la cafetería tenía buenas críticas, como si la elección del lugar fuera lo más relevante. Después me preguntó por mi semana, una pregunta tan genérica que me hizo pensar que solo intentaba ganar tiempo. Entonces lo soltó de repente, casi como un susurro casual. Creo que deberíamos dejar todo esto atrás. ¿En serio? ¿Así sin más? Era como si quisiera barrer toda la basura emocional bajo la alfombra y fingir que el drama, las acusaciones y el descubrimiento del sobre nunca hubieran ocurrido. Pero yo no estaba dispuesto a permitirlo. No la dejé marcar el ritmo de la conversación. Desde el primer momento dejé claro que no estaba ahí para jugar ese juego. Le dije que estaba dispuesto a escuchar, pero que no toleraría manipulaciones emocionales ni intentos de desviar la culpa. Su sonrisa vaciló ligeramente, pero se recompuso con rapidez. Comenzó a explicarse con una narrativa cuidadosamente ensayada. Afirmó que todo había sido un malentendido, que estaba estresada organizando la fiesta y que había reaccionado de forma exagerada cuando el sobre desapareció. Según ella, se trataba de una confusión desafortunada y nunca tuvo la intención de herirme. Tal vez habría aceptado esa explicación, si no fuera porque el sobre apareció dentro de su bolso. Presioné más, enfrentándola directamente. Le pregunté cómo era posible que el sobre terminara allí y por qué había sido tan rápida en acusarme de haberlo robado. Primero intentó evadir la pregunta. Dijo que no importaba ahora, que lo esencial era que todo había sido encontrado, pero no le permití escapar de esa manera. Le dije que, si realmente queríamos superar esto, necesitaba saber la verdad. Fue en ese momento cuando se quebró ligeramente. Admitió que había sospechado de mí debido a mis problemas pasados con el dinero. Quería darte una lección, dijo en voz baja, como si pronunciándolo en ese tono suave disminuyera el impacto. Me quedé congelado. Así que no había sido un malentendido, había sido un acto deliberado, una especie de castigo moral que ella había decidido imponerme. Continuó con su justificación, afirmando que solo intentaba proteger el regalo de Rachel, porque ella lo merecía después de todo lo que había hecho por la familia. Al parecer, el trabajo duro y los sacrificios de Rachel le otorgaban un valor especial a ese regalo. ¿Y yo? ¿Dónde quedaba en todo esto? Le señalé lo hiriente y humillante que fue acusarme delante de todos. No solo me señaló en privado, lo hizo frente a papá, los primos y demás familiares. Le recordé cómo, incluso después de que se probara mi inocencia, no se retractó ni ofreció una disculpa clara. Su respuesta fue la clásica disculpa a medias. Lo siento si te sentiste herido. Eso no era suficiente. No se arrepentía de lo que hizo, solo lamentaba haber sido descubierta. Le dije eso directamente, sin rodeos. Luego, comencé a enumerar otras ocasiones en las que me había tratado injustamente o me había comparado con Rachel, demostrando que este incidente no era aislado. Como era de esperar, su reacción fue defensiva. Me acusó de guardar rencores y afirmó que yo era quien estaba dividiendo a la familia al negarme a perdonarlas a ella y a Rachel. Respiré profundo, tratando de mantenerme tranquilo. Le expliqué que no asistiría a más reuniones familiares hasta que hubiera una disculpa genuina y un esfuerzo por cambiar. No estaba interesado en seguir participando en eventos donde me trataban como si yo fuera el problema. Fue entonces cuando comenzó con la manipulación emocional. «Esta familia te necesita. ¿De verdad quieres rompernos así?», dijo con una expresión que intentaba proyectar preocupación. No pude evitar reírme, aunque de forma amarga. ¿De verdad creía que yo era el responsable de la disfunción familiar? Cuando vio que no iba a cambiar de opinión, su tono se suavizó de nuevo. Comenzó a hablar sobre lo difícil que era mantener las relaciones familiares en equilibrio y cómo nunca quiso herir a nadie, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Le dije que apreciaba que se tomara el tiempo para reunirse conmigo, pero que, a menos que estuviera dispuesta a asumir la responsabilidad y hacer cambios significativos, no había mucho más que decir. Me levanté para irme. Ella no intentó detenerme. Mientras salía, la vi aún sentada allí, revolviendo su bebida lentamente, con una expresión pensativa. No sabía si estaba reflexionando sobre lo mal que había manejado todo, o si ya estaba planeando su próximo movimiento. De cualquier manera yo me sentía agotado. Había dicho lo que necesitaba decir, había dejado claras mis condiciones. Sin embargo, no se sintió como una victoria. Si acaso, se sentía como el comienzo de una batalla mucho más larga. Actualización 4. No mucho tiempo después de aquel incómodo encuentro en la cafetería con mamá, las consecuencias empezaron a manifestarse de maneras que no esperaba. A la mañana siguiente, Rachel me llamó completamente fuera de sí, gritando con una furia que no había visto en ella en mucho tiempo. Estaba indignada, como si yo hubiera cometido el peor de los crímenes. Me acusó de confrontar a mamá de manera cruel, de arruinarlo todo, como dijo ella textualmente. Según su relato, mamá estaba devastada por la forma en que le había hablado, y yo estaba siendo demasiado dramático por algo que, según Rachel, era un malentendido menor. La dejé desahogarse. Sabía que intentar razonar con ella en ese momento solo empeoraría las cosas.
Escuché pacientemente durante varios minutos mientras lanzaba sus acusaciones y juicios. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, aproveché el momento para intervenir con calma. Le dije que no iba a participar en más reuniones familiares hasta que mamá asumiera la responsabilidad de sus actos. Rachel reaccionó de inmediato, atacándome con nuevas acusaciones. Esta vez me llamó egoísta, asegurando que estaba convirtiendo la situación en algo todo sobre mí. No le di el gusto de seguir discutiendo. Le respondí con tranquilidad que esa conversación no estaba llevando a ningún lado y colgué antes de que la situación escalara más. No pasaron muchas horas antes de que papá me llamara. Su tono era completamente distinto al de Rachel. Sonaba neutral, casi cauteloso, como si caminara sobre una cuerda floja, temeroso de decir algo que pudiera agravar las tensiones. Me dijo que entendía por qué estaba molesto y, en cierta medida, estuvo de acuerdo en que lo que mamá hizo no estuvo bien. Sin embargo, también expresó su deseo de que encontráramos una forma de seguir adelante sin tanta confrontación. Le dejé en claro que no me oponía a una reconciliación, pero que esta solo podía suceder si mamá ofrecía una disculpa genuina y mostraba un cambio real en su actitud. Papá no discutió conmigo. Sin embargo, podía percibir en su voz que no estaba completamente conforme con mi postura. Su prioridad, como siempre, parecía ser mantener la paz a toda costa, incluso si eso significaba ignorar los problemas de fondo. Más tarde ese mismo día, Rachel volvió a las redes sociales. Como era de esperarse, publicó una serie de mensajes vagos llenos de indirectas, escribió sobre lo triste que era cuando ciertos miembros de la familia exponen el drama en línea y cómo algunas personas prosperan en el conflicto. No mencionó mi nombre, pero estaba claro a quién se refería. Algunos de sus amigos, siempre listos para alimentar el drama, dejaron comentarios de apoyo, lo que solo sirvió para avivar más el fuego. Decidí ignorarlo. Pero uno de mis primos me envió capturas de pantalla de las publicaciones acompañadas por un mensaje que decía: «Esto es tan infantil». Lo que comenzó como un problema entre mamá, Rachel y yo pronto se convirtió en un asunto de toda la familia extendida. Tías, tíos y primos empezaron a involucrarse, enviándome mensajes directos. Algunos me ofrecieron su apoyo, horrorizados por lo que mamá había hecho. Otros, sin embargo, adoptaron un enfoque más diplomático, sugiriendo que debía perdonar y olvidar por el bien de la unidad familiar. Me tomé el tiempo para explicar a algunos de ellos que esto no era simplemente un incidente aislado. Se trataba de un patrón de comportamiento que había durado años, un favoritismo evidente y un trato desigual que ya no estaba dispuesto a tolerar. La mayoría pareció entenderlo. Aunque no todos estaban completamente de mi lado, Rachel, por su parte, continuaba promoviendo su propia narrativa, asegurando a todos que yo estaba celoso de su relación con mamá y que estaba exagerando todo para llamar la atención. La narrativa de la niña dorada estaba en pleno apogeo. Rachel interpretaba a la víctima con una precisión impresionante, manipulando la situación a su favor. No me sorprendió, pero seguía siendo frustrante verla torcer la verdad de esa manera. Sin embargo, hubo un momento de respiro cuando Arek, un primo que rara vez se involucraba en los dramas familiares, me contactó en privado. Admitió que había notado el favoritismo durante años, pero había preferido mantenerse al margen para evitar conflictos. Su mensaje fue breve pero significativo. Saber que alguien más veía la situación por lo que realmente era y me apoyaba, aunque fuera en silencio, me reconfortó. La tensión aumentó aún más cuando Rachel decidió llevar sus quejas al chat grupal familiar. Escribió un largo mensaje cargado de emociones, culpándome por toda la tensión y acusándome de querer dividir a la familia. El mensaje estaba lleno de exageraciones y dramatismo, pero cumplió su propósito. Provocó una reacción inmediata. El chat estalló en discusiones. Algunos miembros de la familia tomaron partido, mientras que otros confrontaron a Rachel, acusándola de ser manipuladora. Decidí que era momento de compartir mi versión de los hechos. Sin entrar en detalles innecesarios, expliqué lo que había ocurrido en la fiesta y cómo mamá me había acusado sin pruebas. También mencioné su confesión en la cafetería cuando admitió que quería darme una lección. Ese detalle pareció tomar a muchos por sorpresa. Hubo un largo silencio en el chat después de mi mensaje, pero finalmente mamá intervino. Negó todo, asegurando que yo había malinterpretado sus intenciones. Papá intentó mediar, pidiendo a todos que dejaran de lado el drama, pero su falta de firmeza solo me frustró más. A medida que los días pasaban, la familia se fue dividiendo en facciones. Algunos me apoyaban abiertamente, recordando incidentes similares que habían presenciado en el pasado. Otros se pusieron del lado de mamá y Rachel, insistiendo en que estaba exagerando y que debía dejarlo pasar. En medio de todo esto, recibí un correo electrónico anónimo de un primo. En él me contaba que también había sufrido por el comportamiento de mamá y compartía experiencias que reflejaban las mías. Me animó a mantenerme firme, recordándome que no estaba solo en esto. Ese mensaje, junto con el apoyo que recibía de otros familiares y de personas en línea, me ayudó a reafirmar mi decisión. Esto no era solo sobre el incidente en la fiesta, se trataba de años de trato injusto.
Finalmente había llegado el momento de decir basta. Si mamá y Rachel querían admitirlo o no, las cosas iban a cambiar, empezando por mí. Actualización 5. Después de que el drama en el chat grupal se calmara, recibí algo completamente inesperado en el buzón de mi casa. Una carta escrita a mano de mi mamá. Era un gesto de la vieja escuela, totalmente distinto a su estilo habitual. Mamá solía preferir los mensajes rápidos por WhatsApp o las largas llamadas telefónicas llenas de explicaciones, pero esta vez fue diferente. Había algo solemne en esa carta que captó mi atención incluso antes de abrirla. En cuanto leí las primeras líneas, supe que era importante. La carta comenzaba con una disculpa, algo que nunca antes había recibido de ella de una manera tan directa. Admitía que su comportamiento durante la reunión familiar fue incorrecto y reconocía que me había acusado injustamente. Escribió que el estrés la había sobrepasado, algo que nunca había admitido abiertamente, y que lamentaba profundamente la forma en que se habían desarrollado las cosas. Al principio no sabía muy bien qué pensar. Por un lado, era reconfortante ver que estaba reconociendo sus acciones, pero por otro, no podía evitar sentir una punzada de escepticismo. ¿Era esto una verdadera disculpa o simplemente un intento de salvar las apariencias? Todos en la familia saben cuánto le importa su reputación, y después del drama que ocurrió, no me hubiera sorprendido si esto era solo una estrategia para controlar los daños. No pasó mucho tiempo antes de que Rachel se enterara de la carta. No sé cómo lo hizo, pero de alguna manera se las arregló para averiguarlo, y, como era de esperarse, no perdió la oportunidad de desacreditarla. En su estilo habitual, le dijo a todo aquel que quisiera escuchar que yo estaba destrozando a la familia, y que mamá solo había escrito esa carta porque ya no sabía qué más hacer para lidiar conmigo. Rachel tiene una habilidad única para manipular las narrativas a su favor, siempre poniéndose en el papel de víctima. Esta vez no fue diferente. Más tarde mencioné la carta a Rach durante una de nuestras conversaciones. No se mostró sorprendido, pero me ofreció una perspectiva diferente. Me dijo que tal vez mamá realmente se sentía culpable, y que, aunque no era buena expresando sus emociones, la carta podría ser su manera de intentar reparar las cosas. No era perfecta, pero era un esfuerzo, y eso me dejó algo en qué pensar. Sin embargo, todavía no estaba listo para bajar la guardia. Por esas fechas, comencé a considerar seriamente una idea que había visto en algunos foros en línea: la terapia familiar. Me había resistido a la idea durante mucho tiempo, pero algo en mí empezó a cambiar. Decidí proponerlo a mamá durante una llamada telefónica. Enmarqué la propuesta como una forma de avanzar sin necesidad de reabrir constantemente viejas heridas. Al principio, fue reticente, alegó que la terapia no era necesaria, que éramos adultos y deberíamos ser capaces de resolver las cosas entre nosotros. Sin embargo, me mantuve firme. Para mi sorpresa, papá se puso de mi lado. Dijo que la terapia podría ser útil para abordar problemas que habían estado enterrados durante años. Mientras todo esto sucedía, el primo que me había enviado el correo electrónico anónimo se puso en contacto nuevamente, esta vez por teléfono. Compartió más detalles sobre sus propias experiencias con el favoritismo de mamá y cómo estas situaciones lo habían afectado emocionalmente. Escuchar sus historias fue extraño, pero al mismo tiempo reconfortante. Me hizo sentir que no estaba solo, que no era el único que había notado estos patrones. La voz empezó a correrse entre los miembros de la familia, y poco a poco más personas comenzaron a apoyarme. Algunos incluso confrontaron directamente a mamá, instándola a asumir la responsabilidad de sus acciones. Finalmente, con la presión acumulada de papá y otros familiares, mamá accedió a asistir a terapia. La primera sesión fue tensa, por decirlo suavemente. Mamá estaba claramente a la defensiva, especialmente cuando el terapeuta comenzó a cohablar sobre patrones de favoritismo. Intentó desviar la responsabilidad con excusas del tipo «solo quería mantener la paz» o «no era mi intención que se interpretara de esa manera». Pero el terapeuta no se lo permitió. Con amabilidad pero firmeza, señaló cómo sus acciones habían causado dolor no solo a mí, sino a toda la dinámica familiar. Rachel, por supuesto, resistió cada paso del proceso. Insistió en que no había favoritismo y me acusó de exagerar todo. Fue frustrante, pero decidí enfocarme en mi propio camino. El terapeuta validó mis sentimientos y me recordó que establecer límites no solo era válido, sino absolutamente necesario para mi bienestar. Con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Mamá empezó a abrirse poco a poco, compartiendo algunas de sus propias inseguridades y cómo éstas habían influido en su comportamiento hacia mí. En una de las sesiones más emotivas, mamá se derrumbó en lágrimas. Fue un momento clave. Por primera vez se disculpó de manera sincera, sin excusas ni medias tintas. Reconoció el dolor que me había causado a lo largo de los años y expresó su deseo de hacer las cosas mejor. Incluso Rachel parecía sorprendida por la profundidad de sus palabras. No estaba listo para perdonarla completamente en ese momento, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que había una posibilidad de cambio real. Desde entonces, hemos estado reconstruyendo nuestra relación lentamente. Soy cauteloso, asegurándome de que haya responsabilidad y comunicación abierta en cada paso del camino.
Rachel sigue siendo Rachel, pero he notado que ahora está más callada sobre la situación. Arech ha sido un apoyo constante, recordándome que está bien avanzar a mi propio ritmo. No es una resolución perfecta, pero es un comienzo. Me estoy enfocando en el progreso que hemos logrado y en mantener mis límites firmes. Si algo me ha enseñado esta experiencia, es la importancia de defenderme y el poder de establecer límites, incluso con los miembros más cercanos de la familia.